buenos días a todos. Bienvenidos a la Hora del Jurista. Este es un espacio creado por alumnos de la Universidad La Salle para explicar los temas torales del derecho. El día de hoy nos acompañarán alumnos destacados de la universidad del cuarto semestre, quienes nos hablarán de temas específicos sobre el derecho mercantil. Les presento a nuestro compañero Edgar Núñez Valdivieso, quien nos hablará sobre la evolución histórica del comercio y cómo se suscitó todo este trayecto para que el derecho mercantil se convierta en lo que es hoy en día. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera comentar acerca de los principios en su contexto histórico del comercio. Conceptualizando primero lo que es el comercio. Tenemos jurídicamente al comercio como una actividad de intermediación de bienes o servicios con una parte que es el productor y otra parte que es el consumidor. Propiamente, esto siempre se va a perseguir con los fines de lucro. Consideramos que a partir de que surge la moneda, es cuando se empieza a ver esa transformación entre la necesidad de uno para satisfacer la necesidad de otro. Pero cuéntanos, antes de existir la moneda, ¿cómo es que comienza la evolución del derecho? Bueno, entiendo. En cuanto a su contexto histórico, hay datos primordiales como las pequeñas culturas, que son civilizaciones fenicias, romanas, de Cartago, que comenzaron a regular esas actividades comerciales. Como tenemos lo que es en Cartago, que propiamente utilizaba lo que fueron las primeras acuñaciones de la moneda. A partir de ahí, los fenicios, quienes usaban el comercio marítimo, solicitaban mucho ese tipo de regulación tanto al Estado para llevar a cabo un buen progreso mercantil en una actividad estable. Entonces me estás hablando que el derecho en ese entonces el derecho mercantil propiamente no era un derecho escrito. Sí, claro. En sus inicios eran meramente tratos entre particulares, entre uno a uno. Ya por consiguiente, en transcurso de los años, como en Roma, comenzaron a llevar ciertas instituciones en las que ya se regulaba, digamos, más formalmente el derecho mercantil. Entonces era un derecho de clase. Exactamente. Es cuando comienzan los pequeños gremios, las organizaciones públicas que llevan a cabo ese proceso de llevar al derecho mercantil a una norma escrita, si se puede llamar así, o formal. ¿Qué más sobre la evolución del derecho mercantil? Bueno, hablando, pues, considero que también es de importancia hablar de nuestro país mexicano, porque igualmente, en el momento en el que se lleva este transcurso de adaptar al derecho mercantil a algo vigente, surgen lo que son las etapas en México, que es la prehispánica, la colonial, en la que digamos que el derecho civil era quien adoptaba o quien regulaba el derecho mercantil. Hasta ciertos periodos fue cuando se logró separar estas dos ramas del derecho privado. Así que en México surge algo curioso porque al momento en el que México es conquistado, los países europeos, digamos que regulan o llevan toda su legislación a México para que en México se logre, digamos, estabilizar esa lucha cultural, si se puede llamar así. Okay. Háblanos ahora un poco sobre la evolución del comercio. Bueno, mira, doctrinariamente se puede considerar o esquematizar en propiamente 6 contextos o 6 momentos en los que históricamente se lleva a cabo el comercio. Primeramente tenemos lo que es el trueque, en el cual propiamente era el mero intercambio de bienes de un particular a otro particular para satisfacer sus necesidades. Propiamente, eso específicamente era el trueque. Luego tenemos lo que es la compraventa no monetaria, en la cual pues propiamente era lo que era bienes de
de un valor común. Propiamente eran como a contraposición de lo que es la consiguiente, que es la compraventa monetaria, en la cual a partir de que surge la moneda, o surgen estos metales de valor como el oro, bronce, cobre, son acuñadas y son ocupadas como un valor pecuniario. Es así como estas, en la compraventa monetaria, pues propiamente las cosas ya llegan a tener un precio. En lo que concierne a la evolución del derecho mercantil como disciplina, ¿qué nos podrías hablar sobre esto? Mira, en cuanto al derecho mercantil como disciplina, propiamente también lo podemos dividir, lo podemos hacer categorizar de cinco métodos o 5 principios, en las cuales propiamente tenemos lo que es el derecho mercantil en su orden subjetivo. En cuanto al subjetivo, propiamente hablaba de lo que era el derecho consuetudinario y el derecho de clase. Okay. Se refiere al sujeto, al que realizaba el derecho mercantil. Quien era propiamente el comerciante. Okay. Como tercer punto tenemos lo que es el dualista. En el dualista, pues ya llegan a conceptualizarse lo que son empresas, sociedades, ya son, digamos, algo meramente ya colectivo, en el cual en el dualista es donde pues el Estado llega a un punto de intermediación o un punto de actuación, en la cual propiamente procura que el comercio no sea tan desvariado, sino se procura que no exista esa escasez de recursos, que los servicios ya los regule el Estado. Como cuarto punto o cuarto rasgo, el derecho mercantil en cuanto a sus tratados internacionales. Ahí es lo que te comentaba, en los tratados internacionales eran, digamos, el ejercicio del poder soberano, en que el propio Estado permite a otro Estado o a otros entes realizar actos de comercio en sus propias fronteras, como actividades comerciales, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el derecho mercantil en cuanto a su crisis de la autonomía de la voluntad. Ahí es propiamente cuando el Estado empieza a regular a particulares. Bueno, pues muy interesante esta charla con el alumno Edgar Núñez Valdivieso, el cual es un destacado alumno de la Universidad La Salle, y nos vino a explicar acerca de la evolución histórica del comercio, la evolución del comercio y la evolución del derecho mercantil como disciplina. Pues mucho gusto, Edgar, y estamos en contacto. Al contrario, gracias. Bueno, a continuación invitamos a nuestro compañero Juan José Leiva Vargas, quien nos va a hablar sobre las características, las causas y las fuentes del derecho mercantil. Buenos días a todos nuestros amigos y colegas que se han tomado el tiempo para escuchar una serie de temas que resultan de mucho interés para aquellas personas que están inmersas o interesadas necesariamente en el campo jurídico. El tema que de manera personal abordaré tiene relación con las 3 causas doctrinales por las que el derecho mercantil no puede ser comparado o vinculado necesariamente con el derecho civil. Hablamos en un primer momento de que causas históricas que necesariamente tienen que ver con lo que los doctrinarios denominan al derecho civil como un derecho perenne, es decir, desde su creación en Roma y sus instituciones ha venido siendo igual hasta nuestros días. Por el contrario, el derecho mercantil pues es un derecho real y flexible. Real porque en un primer momento tenemos que hablar de que pues se va creando día con día. Son los actos de comercio y las actividades humanas las que dan pie a este derecho. Bueno, nos hablaste de la histórica y dijiste que ibas a hablarnos o abordar 3 temas. ¿Cuáles serían los siguientes temas? La segunda tiene que ver con la perspectiva doctrinal, a través de la cual podemos decir que el derecho civil es de manera general, regula todas las relaciones, llamémosle concubinato, matrimonio, divorcio, adopción, la que tú quieras de manera general. Por el contrario, las de derecho mercantil tienen que ver con actos y actividades necesariamente de comercio.
Ujú. Ok. Y la tercera y la última que muchos doctrinarios y estudios del derecho mercantil contemplan es la constitucional. Tenemos que hablar forzosamente de artículos constitucionales. En un primer momento el artículo 73, Ujú. primera fracción, que nos menciona que es facultad del legislador legislar en materia mercantil, y nos menciona que es facultad del Congreso de la Unión al mismo tiempo. Es decir, el derecho mercantil es federal. Ok, claro. En segundo momento, y comparando con el derecho civil, tenemos el artículo 124 que establece el principio, de reserva constitucional, Ujú. el cual nos menciona que lo que no está contemplado de manera general se estará legislando de manera como específica. Por los estados, Es decir, ¿no? por los estados y su legislación de los estados. Esa es la Eso tiene última. que ver o se vincula con que cada estado tiene su propio código civil, ¿no? Claro. Ah, ok. Bueno, ¿y qué nos podrías decir sobre la importancia del derecho mercantil que tiene que ver con la relación de las fuentes? Ok. El segundo tema por el que fui invitado tiene que ver con las fuentes del derecho mercantil, y de igual manera hablamos de tres fuentes: históricas, reales y formales. Para hablar de las fuentes históricas, pues a grandes rasgos y para no extenderme tanto, voy a decir que las fuentes históricas son meros vestigios históricos que son ley muerta, como lo denominan mucha gente, pero que sirven para entender o interpretar ciertas cosas. Ahora háblame sobre las fuentes reales que existen en el derecho mercantil. Ok, como te mencionaba anteriormente, en la comparación que hacía entre el derecho civil y el mercantil, tiene que ver con que el derecho mercantil necesariamente tiene una fuente real, ya que todo lo que se legisle o se entienda como derecho mercantil proviene o emana de las actividades humanas diarias y reales, o sea que en la vida cotidiana, día con día van sucediendo y se van legislando y se van interpretando como actos meramente mercantiles. Ok. Y por último, las fuentes formales, que son las que emanan de un proceso meramente legislativo, dentro de las que tenemos las sistematizadas y las no sistematizadas. Algunos legisladores o doctrinarios las separan en estos dos grandes grupos, encontrando a las sistematizadas, por ponerte algunos ejemplos así pues burdos, grandes, la ley, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Ujú. Dentro de la ley tenemos la general y especial. Los doctrinarios nos dicen, y algunos maestros, que dentro de la general encontramos al Código de Comercio como ley general, y las especializadas pues tenemos una infinidad, entendiendo que más que el 60% de las leyes que hoy nos rigen pues tienen que ver necesariamente con la materia mercantil. Tenemos como la Ley General de Títulos de Crédito y Operaciones de Crédito, al igual que la Ley Mercantil de Valores, Ley de Sociedades Mercantiles, y bueno, te puedo citar una infinidad. Igual, para explicarte un poquito sobre los tratados internacionales, te puedo decir que son acuerdos celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, contemplado en el artículo 89, fracción novena, y 76, fracción primera. Claro. Para continuar un poquito, tenemos la jurisprudencia, que es la interpretación judicial que de la norma se hace, pero solo va a tener aplicación para litigios concretos o problemáticas pues específicas. ¿No? Claro. Y dentro de las sistematizadas igual encontramos a la costumbre, que mucha gente o doctrinarios, estudiosos del derecho la contemplan como que son actos que la colectividad sanciona como obligatorias. Claro. A partir de que son actos repetitivos, y la sociedad dice, no, esto tiene que ser sancionado como ley y se va a seguir, ¿no? Y la doctrina, que es la opinión que vierten de los estudiosos del derecho, y tenemos que citar necesariamente el principio de congruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que cuando tú vas en esta parte del estudio lógico jurídico, tienes que hacer tu postura exhaustiva. Puedes citar algunos pensamientos o libros o frases que doctrinarios han hecho para hacer más congruente y completa tu sentencia. Claro, Y claro. ¿Y qué es sobre el derecho comparado? Hasta donde yo tenía entendido, el derecho comparado es la
Comparación de La sistemas comparación de dos jurídicos. sistemas jurídicos diferentes, ¿no? Ok. Es decir, el derecho comparado, un ejemplo sería comparar el sistema jurídico mexicano mercantil, en materia mercantil, con el sistema jurídico estadounidense en materia mercantil, Claro. ¿no? Y entonces nos quedaría un punto por agotar, que sería el de los principios generales del derecho, que es como tú lo mencionabas, son las normas generales que surgen de la interpretación del El jurista. orden jurídico. El orden jurídico. El orden jurídico. El orden Ok. jurídico. Bueno, tengo entendido que en la materia mercantil existe lo que se le conoce como jurisdicción concurrente. ¿Me podrías explicar qué es esto para que quede bien claro tu postura como uno de los estudiantes de Derecho más destacados de esta licenciatura? Ok, sí necesitas que lo vinculen necesariamente con el área mercantil, ¿no? Claro. Pues bueno, te puedo decir que la jurisdicción concurrente tiene que ver con que cualquier persona en materia mercantil y en penal, valga la excepción, a la norma, se puede acudir ante un órgano de jurisdicción, ya sea federal o estatal. Tiene que ver a grandes rasgos con eso, nada más. Y solo te lo permite la ley mercantil y la ley penal. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Juan José, por todas tus opiniones vertidas, por todo el interés que le has puesto a esta pequeña conversación y espero que sirva de mucho para todos ustedes. Gracias. Bueno, a continuación invitamos a otro de los estudiantes destacados en esta licenciatura, al joven Javier Abraham Cárcamo-Edo, quien nos va a hablar sobre temas importantes también, que son quiénes pueden participar en el comercio, los principios constitucionales del derecho mercantil y los mecanismos de corrección del derecho mercantil. Claro. ¿Con qué vas a comenzar a hablarnos, Javier? Si gustas, empezamos con los mecanismos de corrección, Claro. los cuales se clasifican en dos, que es de autointegración y heterointegración. La autointegración corresponde a que la solución de la laguna va a estar en la misma norma que estamos analizando. Esta, a su vez, se clasifica en dos, que es autoaplicativa y heteroaplicativa. La forma autoaplicativa es que en la misma norma que analizamos es donde va a estar la solución, y en la manera heteroaplicativa es que vamos a tenernos que remontar a otro ordenamiento jurídico para poderle encontrar una solución. La manera heterointegración sería que la solución a la laguna nos vamos a tener que remontar a los principios generales del derecho. Esos serían los mecanismos de corrección que hay en nuestro sistema. Claro. Bueno, en otro punto, ¿qué nos puedes hablar sobre los principios constitucionales del derecho mercantil? Ok, los principios constitucionales del derecho mercantil son 7, los que están puestos en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales yo, para no ahondar tanto en el tema, quisiera nada más comentarles 3, que son como los más importantes, que sería el primero, que es la libertad de comercio, que se encuentra en el artículo 5º constitucional, que trata sobre que el comercio puede ejercer la actividad que quiera siempre y cuando sea lícita y sea regulada. El otro punto que quisiera tocar es la libertad de asociación, que está en el artículo 9º constitucional, que es que puedes reunirte en cierta forma y guardando ciertas restricciones que tiene nuestra misma ley. Y al último quisiera dejar la facultad privativa que tiene el Ejecutivo para legislar en materia de comercio exterior, de interior, la cual es como una manera más especializada de que él puede poner ciertas leyes, ciertas prohibiciones, ciertos permisos, la cual encontramos en el artículo 131 constitucional. Bueno, igual cabe mencionar lo que hace un rato nos comentaba Juan José sobre los tratados internacionales, que se regulan en el artículo 89 y en el 76 de la Constitución, las áreas estratégicas del 28 y que el Congreso no puede restringir el libre comercio entre los estados, que está en el 73, si no me equivoco. Claro. También el 27 habla sobre la facultad de las sociedades mercantiles para el dominio de la tierra y agua nacional, que no rebasen 25 veces la extensión de la pequeña propiedad. Así si es. no estoy mal, ¿no? Así es, así es. Esos bastarían para complementar los 7 principios que tenemos. Por ejemplo, Okay. Tocando lo de los tratados internacionales, el Estado mexicano ha celebrado 17, entre los principales está el Tratado de Libre Comercio, el Tratado del G3, que son entre las 3 potencias mundiales, son los más principales que tiene el Estado mexicano. Ok. Bueno, y ahora, ¿qué nos puedes hablar sobre quiénes pueden participar en el comercio? Claro, las personas que pueden participar en el comercio se dividen en 3,
que son las personas físicas, las cuales necesitan tener dos características, que tengan capacidad legal y que sean personas que ejerzan el comercio como su actividad ordinaria. Las siguientes son los extranjeros, los cuales están regulados en el artículo 13 del Código de Comercio. Y por último son los accidentales u ocasionales, que están en el artículo 4 del Código de Comercio, los cuales son que no tienen un local establecido, o sea, su comercio no se centra en una zona específica, sino que es como por ocasión, como valga la redundancia. Y las sociedades mercantiles, que serían, como ya lo habíamos tratado en los principios. Y las personas incapaces o los que no están facultados para ejercer el comercio se dividen en tres tipos de incapacidad, que es la general, la específica y la especial. La general es las personas que son menores de edad, las personas que están disminuidas en sus capacidades sensoriales y auditivas, las personas que sufren de drogadicción, de alcoholismo y que consuman enervantes, serían los de incapacidad general. La capacidad específica sería los que son los matrimonios que están casados mediante sociedad conyugal legal, son los que no pueden ser. Y la especial serían los corredores de bolsa, los quebrados, los notarios, los que tienen alguna condena o una sentencia, serían los de incapacidad especial. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Espero que sirva de mucho para ahondar este tema y enriquecer este gran programa que hemos estado realizando. Muchas gracias. Bueno, por último, invitamos a nuestro compañero Adrián Raimundo Méndez Aquino, quien nos hablará sobre las lagunas, la jerarquización, la supletoriedad y los actos de comercio considerados por el Código de Comercio, si no estoy mal. Hace un rato Javier nos estaba hablando sobre los mecanismos de corrección de las lagunas. Entonces me gustaría que tal vez tú comenzaras con las lagunas para dar inicio a este último espacio en el programa. Sí, muchas gracias, Jorge. Así es, más que nada vamos a abordar qué es primeramente una laguna. Tenemos entendido que una laguna es el vacío de la norma o son los supuestos que el legislador no previó. Es por ello que se clasifican de dos maneras. La primera es en cuanto a estricto sensu o en un estricto sentido. Es cuando el legislador, por su omisión involuntaria, deja el vacío en la norma. Pero es por ello que se corrige a través de la integración. También la segunda clasificación es intra leyes. Es cuando el legislador por su voluntad deja el vacío en la norma y dar solución para que después se regule el caso no previsto. En cuanto a su supletoriedad o también denominada subsidiariedad, es a falta de la norma expresa se remite a otro ordenamiento jurídico que el legislador considera correcto para que se pueda subsanar la laguna con anterioridad. En cuanto a ello también se encuentra la incorporación, que es aquella en cuanto a la legislación de otros ordenamientos o añadir, más bien dicho, lo de otra legislación para evitar un conflicto o una contradicción normativa. Es por ello que se remite al artículo 81 del Código de Comercio en cuanto a su capacidad, la nulidad de contratos, la visión del consentimiento, requisitos de existencia y de validez, o bien que nos remita a la inexistencia. En cuanto a la jerarquización normativa, es la aplicación complementaria de la norma en los supuestos en los cuales existan lagunas. Se dividen igualmente de dos maneras, la norma general y la norma especializada. En cuanto a la norma general, primero nos remitimos a lo que es el Código de Comercio. Si no encontramos o no se puede subsanar, acudimos a lo que es el Código Civil Federal, después a la jurisprudencia, a la costumbre mercantil, a la doctrina mercantil, y si no logramos encontrar o subsanar la laguna, remitimos en último momento a lo que son los principios generales del derecho. Claro. Después, en cuanto a la norma especializada, varía un poco. Nos remitimos lo que es primeramente a la ley mercantil especializada, después al Código de Comercio,
a la costumbre mercantil y usos bancarios, que es lo que se integra a lo que habíamos visto en la norma general. Claro, claro. Después remitimos a la legislación civil federal, a la jurisprudencia mercantil, a la doctrina mercantil y en un final a los principios generales del derecho. En cuanto a los actos de comercio, que es uno de los últimos subtemas que abarcaremos, son los actos de comercio. Para que entendamos mejor, podemos definir lo que es un acto de comercio. El acto de comercio se establece que es todo acto jurídico que produce consecuencias en el ámbito del derecho mercantil. Por ejemplo, autores como Bolafio nos establece que es todo acto o hecho jurídico de interposición económica determinada por la especulación comercial. O bien, otros profesores nos han dado, por ejemplo, esta definición, como por ejemplo el profesor Isaías, nos ha dicho que es todo acto o actividad realizada mediante la explotación de una empresa. Es por ello que vamos a encontrar las palabras como acciones o obligación. ¿Qué entendemos por acción? Son aquellos títulos de crédito que representan una parte del capital social constitutivo de una sociedad anónima o sociedad comandita por acciones, y que además representa los derechos y las obligaciones de cada accionista. Es por ello que También es necesario abordar las obligaciones, ¿no? exactamente, las obligaciones de cada accionista. Entonces, ¿qué entendemos por una obligación? Una obligación es un título de crédito que emite una sociedad anónima para documentar una deuda colectiva de una sociedad y le da derechos a sus representantes a cobrar el valor asignado en ella y las utilidades que va generando con el paso del tiempo. El Código Mercantil, por ejemplo, en su artículo 75, establece como actos de comercio 25 actos, de los cuales abordaremos o retomaremos los que comúnmente podemos apreciar aquí Los que son más cotidianos. los que encontramos en la cotidianidad. Por ejemplo, en la fracción quinta encontramos lo que son las empresas de abastecimiento y suministro, que son aquellas que proporcionan un servicio, le proporcionan un servicio a una empresa o a varias empresas. Como pueden ser, pero también ¿qué entendemos por empresa, no? Para que quede claro esto. Por empresa se entiende como la organización humana que tiene como finalidad coordinar todos los factores de producción, ya sea tierra, trabajo y capital, con miras a la producción de bienes y servicios en el mercado. Encontramos a la fracción sexta, que son empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Más que nada son aquellas que de igual manera se dedican a transformar la naturaleza. La fracción séptima, por ejemplo, que son empresas de fábrica y manufactura. Las primeras consisten o son aquellas en las cuales la organización humana se dedica a transformar la materia prima y transformarlas en un producto final. La segunda, que es la manufactura, son aquellas que se caracterizan porque ensamblan los componentes para obtener un producto final. Y nuevamente encontramos, por ejemplo, la fracción octava, en la cual son las empresas de transporte de personas o cosas, ya sea de todas formas, por tierra, por aire, y por agua también. Por agua también, exactamente. Esto también está vinculado a lo que se llama la Ley de Contrato de Transportes, en el cual podemos entender por ello que es el acuerdo de voluntades en virtud del cual esta empresa transportista se obliga a transportar de un lugar a otro, ya sea cosas o personas, a cambio de una contraprestación llamada dinero o bien pasaje. Por ejemplo, la fracción novena también, que es importante y que las vemos a diario, son las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Con ello está vinculado a leyes especiales, como por ejemplo es la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Y entonces qué entendemos por autor? Por autor entendemos que es aquella persona física que ha creado, que ha construido una obra literaria o artística. Pero también es importante mencionar cuáles son esos derechos de autor o qué se entiende por los derechos del autor, que muchas personas, como sabemos bien, no la saben o tienen ideas muy vagas de ello. Pero entonces, los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado mexicano a través del INDA a una persona física que le confiere el derecho exclusivo de la explotación de los derechos patrimoniales y morales de su obra creada, ya sea literaria o artística, como te había mencionado. Ok, y entonces hace un rato mencionaste algo sobre las librerías, las empresas editoriales,
Y me gustaría que nos explicaras sobre eso y también sobre las empresas tipográficas. Sí, exactamente. Una librería, más que nada, es aquella que se caracteriza por difundir y distribuir dichas obras, como ya te había dicho, la literaria y la artística. Una empresa editorial es aquella que se dedica a la explotación de las obras literarias o artísticas a través de un contrato de edición. Este contrato de edición es el acuerdo de voluntades celebrado entre la empresa editorial y el autor, en virtud del cual se le confiere a la primera el derecho exclusivo de la explotación de la obra a cambio de una contraprestación económica llamada regalía. Y bien, una empresa tipográfica no es difícil de comprender, pues es aquella que se dedica a reproducir la obra, más que nada a imprimirla, ¿no? A mayores cantidades. Y por ejemplo la fracción 14ª, que Ese es otro ejemplo de los actos de comercio, ¿no? Exactamente, seguimos con los actos de comercio, que son la operación de la banca. Que más que nada, la operación de la banca es aquella captación de recursos por el público en general para su colocación en el mercado nacional mediante actos generados a través de actos pasivos y contingentes, quedando la banca obligada a devolver todas aquellas contraprestaciones. Y es por ello que la banca también cuenta con actos de naturaleza. Cuenta con tres tipos. El primer tipo es activo, el segundo pasivo y el tercero que es neutra. El activo más que nada se refiere cuando la banca se vuelve acreedor, y la pasiva cuando la banca se vuelve lo contrario, que es deudor. Y la neutra, pues más que nada la banca no es ni acreedor ni deudora, ¿no? Y también existen dos tipos de banca: la comercial y la de desarrollo. La comercial se puede denominar también de primer nivel y se caracteriza porque brinda servicios al público en general. Sin en cambio, de desarrollo, que también se denomina como de segundo nivel, es dirigido a ciertos sectores como por ejemplo Bancomex. Siguiendo con los actos de comercio, otro ejemplo es la fracción 16ª, que se refiere a los contratos de seguro de toda especie, ¿no? ¿Qué entendemos por un contrato de seguro? Es aquel acuerdo de voluntades entre la empresa aseguradora y el asegurado, en virtud del cual la primera se obliga a cubrir o resarcir la eventualidad prevista en la póliza al beneficiario, una vez que se verifica mediante el pago de una prima. Es lo que entendemos por contrato, ¿no? También encontramos la fracción, y la última que voy a citar, la fracción 18ª, que son los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y los bonos de prenda librados por los mismos. ¿Qué es un contrato de depósito? Más que nada son aquellas en las cuales las empresas especializadas se encargan de custodiar las mercancías en los almacenes generales. El certificado de depósito son aquellos en los cuales se acredita la propiedad de dichos bienes dados en el depósito, ¿no? También encontramos, y es por ello que dichos almacenes generales nos van a dar un certificado de depósito. ¿Y qué entendemos por ello? Es donde nosotros vamos a acreditar la propiedad de esos bienes dados en depósito, y los cuales nos van a dar un bono de prenda, que son aquellos documentos de gran importancia porque su finalidad es grabar aquellas mercancías depositadas en dichos almacenes generales, ¿no? Y por último, la fracción 24ª, en los cuales las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, encontramos los títulos de crédito, que más que nada se puede decir que representan un dinero, pero sin serlo, pero llevan un valor consignado dentro de ese documento. Y sus características podemos encontrar la incorporación, la legitimación, su literalidad, su autonomía y su circulación, porque como sabemos no son estáticos y no pueden pertenecer solamente a una persona, sino a través del endoso pueden ir, se dice que va de manos en manos, ¿no? Claro, bueno, también cabe destacar que los títulos de crédito son prueba preconstituida para los diferentes casos mercantiles, ¿no? Exactamente, así como tal existe una jurisprudencia que habla sobre tal. Bueno, pues muchas gracias, Raimundo, por compartirnos estos conocimientos como alumno destacado que eres de la universidad. Espero que sirvan de mucho como todos los que hemos visto durante este día, y contigo despedimos el programa. Muchas gracias. No, pues a ti muchas gracias por la invitación y espero que les sirva a los demás compañeros.